La falsa doctrina de las maldiciones ancestrales o generacionales. Los tiempos terribles en los que estamos viviendo han predominado corrientes de falsas doctrinas. La mayoría de las iglesias evangélicas han aceptado en su seno algunas de ellas y las han hecho parte de su enseñanza actual, sin discernir bíblicamente si tienen un fundamento sólido en las Escrituras. La doctrina de maldiciones ancestrales o generacionales es la doctrina importante y principal de los encuentros del G12 de César Castellanos y Cash Luna. También los falsos apóstoles y profetas las practican en sus ministerios de liberación. Los falsos maestros enseñan que todos los creyentes que aceptaron al Señor en iglesias tradicionales, es decir, no carismáticas o neopentecostales, tienen maldiciones generacionales. Por eso son cristianos fracasados que no pueden prosperar espiritualmente ni financieramente, hasta que no rompan las maldiciones heredadas. Pero para que estas y más cosas resulten, en los encuentros los hacen pedir perdón por los pecados de sus familiares muertos. De igual forma, pedir ser perdonados por los pecados que Cristo no les ha perdonado para poder ser salvos. Esta falsa doctrina diabólica enseña que si un creyente cuando estaba en el mundo fue un hijo rebelde y de mala conducta e hizo sufrir a sus padres, lo mandan al cementerio a pedirle perdón al padre difunto, dejando en su tumba una carta donde expresa su arrepentimiento. Todo esto no solo es satánico, sino fuera del orden bíblico, y es practicado en gente ignorante, a la que desvían en sus sentimientos y emociones, poniendo una mentira como si fuera verdad bíblica, pero que en realidad son prácticas y ritos ocultistas. Continuando con esta enseñanza satánica, dicen que si el creyente es de raza azteca, maya o africana, se le declara con maldiciones generacionales, porque sus antepasados ofrecían sacrificios humanos a sus dioses con prácticas del espiritismo. Esta doctrina de maldiciones generacionales es muy peligrosa, antibíblica y completamente satánica, ya que de esta forma, en encuentros y a través de los satánicos apóstoles de la prosperidad, descalifican a todo creyente que está en una iglesia de sana doctrina y ha creído en el Señor Jesús. Lo hacen renunciar a su fe para dar lugar en su vida al demonio de alto rango llamado espíritu de la visión. Esta creencia impuesta a mucha gente, tales como pecados y demonios heredados en creyentes, es una blasfemia e irreverencia, ya que se basan en que Cristo no terminó su obra, porque según los promotores de esta sutil y diabólica enseñanza, hay pecados que Cristo no ha perdonado, es decir, que se tiene que asistir a encuentros para ser completamente salvos. Toda esta enseñanza y prácticas tratan de deshonrar y demostrar que el sacrificio de Cristo fue ineficaz y contradice a las Escrituras, ya que dentro de esta falsa enseñanza está la ofrenda del rompimiento. Los avariciosos y falsos maestros dicen que los creyentes que tienen maldiciones generacionales deben de dar ofrenda de rompimiento de maldiciones de gran monto para no solo ser libres, sino para que sean prosperados. Todo esto es muy blasfemo, ya que los creyentes que piensan que tienen maldiciones de sus antepasados dan sus ofrendas y lo único que hacen es enriquecer a los ladrones y mercaderes de la fe. Quien hace esta práctica de dar para ser libre, afirma con su dinero que el sacrificio de Cristo en la cruz fue ineficaz. Es normal y común ver en cultos e iglesias a Mamón, dios de la prosperidad, y a sus apóstoles quebrantando maldiciones generacionales en creyentes que no solo se dejan imponer las manos de estos falsos maestros heréticos, sino que además les dejan su dinero. César Castellanos habla de derribar el edificio viejo, es decir, el evangelio de sana doctrina, para dar lugar al nuevo, visión y gobierno de los 12. Así le llama a este falso maestro apóstol de Satanás a la falsa reforma apostólica y profética que ellos están llevando a cabo. A esta falsa visión la tienen como el avivamiento mundial de los últimos tiempos. Eruditos evalúan que la visión del G12,
que es parte del neopentecostalismo, no son movimientos cristianos, sino católicos por sus prácticas y herejías. Es decir, que los encuentros y el evangelio de la prosperidad forman parte de lo que es el neopentecostalismo, invento católico para detener el crecimiento de la obra del Señor mediante una efectiva infiltración para dañar iglesias y pastores. Como dijimos, esta es la base para los encuentros: sanidad interior, liberación, guerra espiritual, evangelio de la prosperidad. Pero nunca la Biblia le da bases ni habla de sus blasfemas prácticas. Todo es un engaño de Satanás y sus apóstoles, metiendo en la iglesia prácticas de brujería y hechicería. Todo esto proviene de las corrientes que creen en la reencarnación y la ley del karma, metafísica y todas esas doctrinas paganas. Y si esta enseñanza persiste, es por algunos amadores de sí mismo que tuercen las escrituras y gracia de nuestro Señor. Wikipedia dice de esta ley: el karma sería una energía trascendente, invisible e inmensurable, que se deriva de los actos de las personas. De acuerdo con las leyes del karma, cada una de las sucesivas reencarnaciones quedaría condicionada por los actos realizados en vidas anteriores. Es una creencia central en las doctrinas del budismo, el hinduismo, el jainismo, el ayahuasca y el espiritismo. Aunque estas religiones expresan diferencias en el significado mismo de la palabra karma, tienen una base común de interpretación. Generalmente el karma se interpreta como una ley cósmica de retribución, de causa y efecto. La idea del maligno es que los creyentes no puedan ver la potencia de la obra salvífica y redentora de Cristo. Y en esto han caído una gran cantidad de creyentes, atendiendo a estas falsas doctrinas. La enseñanza principal de esta herejía está enfocada en que las cosas malas que nos sucedieron son consecuencias de los pecados de nuestros antepasados. Enfermedades hereditarias, intentos de suicidio, divorcios, infelicidad, miseria, ruina, desviaciones sexuales, idolatría, etc. El apóstol Pablo amonestó y dijo que se infiltrarían lobos rapaces, que no perdonarían al rebaño, hombres que hablen cosas perversas negando la suficiencia de las escrituras. Ahora han añadido rituales y fórmulas generadas por los hombres, extraídas del ocultismo, tomando en poco la perfecta obra de Cristo en la cruz. Corrompen el evangelio de Cristo y exponen al creyente al paganismo del que fuimos rescatados, ya que ponen excesivo énfasis en la obra del hombre, anteponiendo ritos y prácticas no bíblicas. ¿En qué parte de las escrituras nos dice que debemos romper las maldiciones generacionales? Todo esto no es más que un engaño diabólico, haciendo creer a los cristianos que si algo les sucede es por causa de maldición generacional. No ponga atención a grupos o movimientos ecuménicos sometidos a las instrucciones del líder ya muerto del Opus Dei, José María Escriba de Balaguer, inventor real del G12 y sus afiliados. Ahora, la parte bíblica en donde se basan para esta enseñanza se encuentra en Éxodo capítulo 20, verso 1 al 5. Si nota usted, dice que es Dios quien visita la maldad y no Satanás o los demonios. Tampoco dice que las maldiciones demoníacas se pasen de padres a hijos. El versículo 5 se refiere a la decisión de cada generación conectándose a seguir los pecados de sus padres. Es decir, que Dios es testigo de la maldad que continúa a través de generaciones aborreciendo sus leyes. Dios visita la maldad, pero de los que le aborrecen, no para aquellos que son su pueblo. Repito, para los que le aborrecen. Así que este pasaje no muestra una maldición generacional que sea transmitida de alguna forma espiritual a otras generaciones. No existe ni se muestra un solo ejemplo bíblico en donde alguien que haya sido salvado por nuestro Señor se le condene a una maldición satánica o decir que está en iniquidad y que tenga que ser rota por exorcismo, retiros o algún rito para liberarle. En el Pentateuco, en el libro de Deuteronomio, se nos dice:
que los padres no morirán por sus hijos, ni los hijos morirán por sus padres. Cada uno morirá por su propio pecado. Deuteronomio capítulo 24, verso 16. El Antiguo Testamento establece el principio de la responsabilidad individual, descartando toda maldición o atadura generacional. Es decir, que ningún hijo pagará los pecados de sus padres, sino que cada uno pagará las consecuencias de sus propios pecados. Y aunque nuestros hijos pueden ser afectados por nuestras decisiones, o se pueda padecer la misma enfermedad de un antepasado, como la ciencia lo ha probado, no debemos interpretarlo como que hay una fuerza espiritual detrás de todo esto. Las consecuencias que sufrimos no deben ser entendidas como maldiciones generacionales. Ahora, cuando el pueblo de Israel estaba cautivo en Babilonia, Ezequiel es escogido por Dios para hablarle al pueblo. Dios estaba castigando a su pueblo por sus pecados y desobediencia. Dios los entregó a los caldeos en esta segunda deportación. La actitud pésima de desobediencia fue confrontada por el profeta. El mensaje es claro, es decir, que el pueblo de Israel hacía responsable de lo que estaba padeciendo al pecado de sus padres. Por eso el Señor les dice: vivo yo, declara el Señor Dios, que no volverán a usar más este proverbio en Israel. Todas las almas son mías, tanto el alma del Padre como el alma del Hijo, mías son. El alma que pecare, esa morirá. Ezequiel capítulo 18, versos 3 y 4. Esta idea también es asumida por los discípulos en el Evangelio de Juan. Ellos le preguntaron a Jesús si la ceguera de un hombre era el resultado del pecado de un antepasado. A la inquietud de los discípulos, él le respondió: ni este pecó ni sus padres, sino que está ciego para que la obra de Dios se manifieste en él. Juan capítulo 9, verso 3. Esta excesiva y hasta enfermiza inclinación de interpretar las desgracias de las personas como una consecuencia de los pecados de un antepasado es confrontada por Jesús, quien les dice que esta ceguera solo sirve para glorificar a Dios y ni siquiera menciona que sea una maldición generacional. Por lo tanto, en coherencia con la enseñanza bíblica, debemos concluir que la doctrina de las maldiciones generacionales es bíblicamente incorrecta y en la práctica es muy nociva para el creyente y la iglesia en general. Estas prácticas, como sus enseñanzas, se contraponen y anulan la obra expiatoria de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ya que expiar significa quitar, borrar, cubrir las culpas mediante un sacrificio. Cristo fue nuestro sacrificio en la cruz. Si decimos que aún tenemos o arrastramos pecados o maldiciones generacionales, estamos afirmando que el sacrificio de Cristo no fue suficiente.